Este panel se llama, como dijimos al inicio, se llama Capital Reputacional, Casos de Éxito. Tenemos para conducirlo, para ayudarnos a interactuar con los dos casos y con los dos expositores, a una persona que tiene muchísima experiencia en el tema de comunicación, porque ha participado e intervenido directamente en grandes casos de suceso, con éxito comunicacional también, y es el Managing Director de Porter Novelli. Pido que recibamos con un aplauso al señor Aldo Leporati. Bueno, muy bien. En dos grandes empresas también y con dos temas que son bien actuales y están permanentemente en el escenario y en la opinión y en la consideración de todo el público de la Argentina. Invito para integrarse entonces a este escenario al CEO de Barrick Gold Argentina, al señor Fernando Giannoni. Bienvenido. Director ejecutivo de Barrick Argentina, con más de 20 años de experiencia, fue director de Asuntos Legales, líder de Asuntos Corporativos y de Participación Corporativa en Sudamérica para Monsanto. Bueno, y también tenemos que cubrir el cupo femenino, a una dama que tiene una extraordinaria tarea, es la directora de Comunicaciones Corporativas de la región sur de América Latina de Arcos Dorados, de la marca McDonald's, así que recibamos con un aplauso a Silvina Seger. Anteriormente también se desempeñó como gerente de brand y comunicaciones de IBM Latinoamérica. Es licenciada en Relaciones Públicas por la UADE. Bueno, muy bien. Le voy a, si se están dando tu micrófono, Máximo, vamos a empezar esta conversación y les recuerdo también que todos ustedes pueden participar aportándonos las preguntas con los formularios que tienen dispuestos al efecto. Les avisan a las chicas y ellas nos las hacen llegar. Máximo, si te parece bien, arrancamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para los que estamos en la comunicación empresaria, es un honor estar con dos casos como el de Arcos Dorados y el de Barrick para poder dar en concreto qué se hace, y me parece algo importante de lo que se estuvo hablando a la mañana y que voy a hablar de lo que comúnmente converso con CEOs de compañías, es el contexto. El contexto Argentina es un contexto complicado para poder hacer lo que hacemos nosotros, pero también divertido. Muchas veces yo hablo del riesgo país Argentina, y Argentina tiene un riesgo país que hace unos años me tocó la suerte de trabajar para una empresa finlandesa como Botnia, y cuando yo le trataba de explicar a los finlandeses las cosas que pasaban acá y la baja credibilidad que tenían ellos, no lo podían entender siendo un país o una empresa que viene de un país con los máximos controles ambientales, y acá se creía que venía Chernobyl a Fray Bentos, el famoso caso de Botnia en Fray Bentos. Entonces ahí me salgo con un primer punto que quiero, si podemos hablarlo hoy, es el tema de la baja credibilidad de los empresarios en la Argentina, ¿no? En la Argentina, cualquier estudio que pueda haber dice que los empresarios tienen entre un 20 y un 25% de credibilidad. No salgo de los empresarios, sino también de las autoridades que tienen un mismo porcentaje. La Iglesia, como máximo porcentaje, puede tener un 55%. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudios del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría. Entonces digo, bueno, el contexto es complicado, pero también tiene 1000 oportunidades para las compañías para comunicar. Segundo punto es lo que vengo desde hace 30 años que estoy en esto, escuchando de los intangibles y los tangibles. Y si me sumo a los valores, el porcentaje del valor de mercado de las acciones según Standard & Poor's, en el año 79, esto era 20% intangibles, 80% tangibles. Hoy es 80% intangibles, 20% tangibles. Con lo cual, también el valor de la acción de las compañías cambió un montón. ¿Por qué se creen que tantas compañías trabajan el paraguas reputación? Voy a un Unilever, Procter & Gamble,
cualquiera de las grandes compañías que hace 20 años trabajan a través de las marcas y hoy lo primero que ponen es el logo corporativo. Porque se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta que Standard & Poor's evalúa de forma distinta. Y después, el tercer punto que me parece importante en todas las conversaciones con empresarios que tengo es la falacia del bajo perfil. Hay compañías que creen que tienen bajo perfil cuando no hacen nada y la realidad es que no tienen perfil, pero no se dan cuenta. El bajo perfil, lo hablaban esta mañana, es tener relación con los stakeholders prioritarios de la compañía. Y tener un bajo perfil hay que construirlo. Y lleva tiempo, lleva recursos y lleva estrategia. ¿Y cuántas compañías hoy nos pasó hace muy poco tiempo que nos vino a ver una compañía y esa compañía está por cumplir 100 años y en toda su historia nunca trabajó el perfil? Y tiene 8.000 personas y está en la Argentina. O sea, no es una pequeña empresa. Entonces, de esos casos habitualmente uno encuentra, y bueno, y estos son 3 puntos que me parece interesante que 2 compañías como las que tenemos hoy acá, que tienen tantos stakeholders y trabajan tanto en esto, nos puedan contar sus experiencias, ¿no? Bueno, muy bien. Le damos el inicio a la dama. Bueno, Arcos Dorados, McDonald's. Bueno, la verdad es que un poco pensando en lo que dijiste, Aldo, yo creo que uno tiene que pensar cuando hace una estrategia de comunicación en que tiene que hablar 360 grados a todos los stakeholders de la compañía. Ya, bueno, lo hablaron durante toda la mañana, el tema de hablarle a la prensa solamente, o sea, tener un solo canal de comunicación, la verdad que hoy es obsoleto totalmente, así como el bajo perfil, porque hoy las redes sociales en un minuto te suben el perfil al 100% cuando lo querías tener ahí abajo. Entonces yo creo que realmente una estrategia de comunicación que realmente apunte a la reputación de la compañía tiene que realmente influenciar y atacar de distintas formas, obviamente porque son distintos los canales con los que uno llega, a los stakeholders con los que la compañía se relaciona, ¿no? Nosotros en Arcos Dorados, en McDonald's, la verdad que trabajamos muchísimo para pensando muy estratégicamente en cómo abordar los distintos públicos, obviamente la prensa, obviamente el gobierno, las ONGs, que yo sé que Máximo también hoy habló mucho de eso, y también los influenciadores. Yo descubrí digitales y hoy la compañía tiene un perfil muy activo en todo lo que tiene que ver con lo digital y descubrí cómo desde las comunicaciones uno puede realmente ejercer una influencia y hacer acciones que influencien la reputación a través de los canales digitales para indirectamente influenciar a los clientes, ¿no? Los consumidores que son los que consumen la marca. Y ustedes tienen, Alejandro, 220 restaurantes. Sí. 220 más de 220. Más de 220. Simbólicamente, el 221 lo van a abrir en la Villa 21. 31, perdón. El 221 en la Villa 31. Bueno, barrio 31. Sí, bueno, la verdad un proyecto divino que a raíz de la urbanización que está haciendo el BID, nos sumamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto, todavía no tiene ni lugar definido, recién dijimos que lo íbamos a hacer nada más, pero es un proyecto súper importante porque más allá de la visibilidad, digamos, de estar en un lugar, para nosotros como compañía que tiene uno de sus valores más importantes es generar empleo joven y darle oportunidad a los chicos que por ahí tienen su primera experiencia laboral. Nosotros empleamos a más de 90.000 personas en toda América Latina, en Argentina más de 17.000 y te diría que 16.000 son chicos jóvenes que trabajan en los locales en todo el país. Entonces, la verdad de poder darle la oportunidad a chicos que hoy por ahí viven en un barrio que no tienen tantas oportunidades de salida laboral y poder insertarlos laboralmente, para nosotros, más allá de la oportunidad de comercializar nuestros productos y vender, estar ahí también es importante porque construye también reputación para la compañía, ¿no? Hay un tema que, como nosotros nos preocupa mucho, está Gustavo Grocopatel, que es presidente de nuestra división Lidia Agronegocios. Estamos
En realidad siempre es una preocupación nuestra el concepto que se tiene del sector empresarial, del sector productivo y sus distintas ramas. Uno habla de agronegocios, habla de agro y automáticamente el común de la gente empieza a pensar en glifosato, en veneno, en fumigación, o habla de minería y empieza automáticamente a asociarlo con otros venenos, con arsénico, con cianuro. Y el mundo explota los recursos minerales hace miles de años. Y hay muchísimo para aprender respecto de las cosas que hay que hacer y de las cosas que no hay que hacer, porque evidentemente que sin controles la gente no hace bien las cosas. Me gustaría, sé que venís de una industria que trabaja con curas de Monsanto y ahora estás en otra industria que es la industria minera, la explotación concretamente del mineral del oro, y estás hace poco tiempo, así que me gustaría tu visión y tu opinión o tu aporte para todos nosotros. Bueno, gracias. Creo que que es lo que imperó quizás en el siglo XIX y comienzo del XX, no es tan relevante. Digamos, yo me acuerdo de la primera conversación que tuve con la gente de Monsanto. Monsanto es una empresa de ciencia, está manejada por científicos. Entonces, cuando fui a San Luis la primera vez, le dije, bueno, yo vengo del área de las humanidades, ¿no? Digo, mirá que le hablaban a los directores, a los que manejaban la compañía, están diciendo esto, corren estos rumores. Me dijo, bueno, eso no tiene base científica, no te preocupes, no hay que hacer nada, ¿no? Entonces eligió la estrategia, para mí la peor estrategia en temas de reputación, que es el silencio, ¿no? Y ese silencio es ocupado por otro espacio, y empieza a crecer una serie de mitos y de cosas que se van instalando, y después cuando tu brand equity está destruido, te diste cuenta que tenés que tener una estrategia de reputación corporativa, cuando nunca la tuviste. Bueno, similar pasa en la minería, y pasa todo por un tema de falta de percepción real del mundo en el que vivimos, digamos. Y falta de percepción del escenario en el que operamos. Vos mencionabas el tema de la falta de confianza de nosotros, de los argentinos, en las empresas. La mayoría de los argentinos pensamos que el Estado tiene que intervenir en las empresas. Y si vas a Brasil es peor. El porcentaje es mucho más alto. Digamos. Y yo creo que, al margen de estos casos muy puntuales y extremos como Monsanto y Barrick, donde tienen en común la presencia de muchos mitos, tienen en común la falta de previsión de cuáles son estos stakeholders y cómo tengo que desarrollar una estrategia de reputación corporativa. Creo que esto le va a suceder y le está sucediendo y cada vez le va a suceder más a distintas áreas y a distintas empresas. El mundo en el que vivimos ahora, la mayoría de las empresas, cuando las analizás desde el punto de vista de cómo están estructuradas, cuáles son sus áreas, gestionan su reputación mirando el mundo hace 20 años. Y el mundo cambió. Lo que pasa en Las Vegas ya no queda en Las Vegas. No hay lugar donde esconderse, no hay tiempo para esconderse. Antes las empresas estaban preparadas para atender en forma reactiva a las situaciones. Una crisis, comunicar algún comunicado. Hay otros, se habló acá, hay otros canales de comunicación y otras audiencias y otro lenguaje. Cuando vemos la mayoría de nosotros cómo las empresas se comunican en las redes sociales, utilizan un lenguaje equivocado. Parece mi abuelo jugando a la PlayStation. No es el lenguaje que se utiliza en las redes sociales. Hay una tolerancia al riesgo cero en el mundo que vivimos. Es decir, hay cada vez más miedo y cada vez menos tolerancia al riesgo. Si ustedes se acuerdan de esa foto del obrero en los años 40 de Nueva York comiendo un sándwich sentado en una viga, eso sería impracticable hoy, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que fueron muy positivas, el uso del cinturón de seguridad, de medidas, pero la gente, por la abundancia de información y por estas dinámicas que se dan, tienen cero tolerancia al riesgo. Hay una pérdida de respeto respecto de los profesionales.
Antes el médico era un señor de guardapolvo blanco que tenía la palabra santa, el abogado, el médico, el científico. Yo desarrollé en Monsanto, junté a todos los premios Nobel vivos de las ciencias, o un 80%, hicieron una declaración diciendo que el glifosato no es cancerígeno. El impacto fue mínimo. ¿Por qué? Porque emotion beats science, ¿no? Y ese es en el mundo que vivimos. Entonces creo que para gestionar una reputación corporativa tenemos que tener en cuenta estas circunstancias. Antes de darle el paso a Máximo y a Aldo, vi hace poco que leí una noticia como que la Cámara que los nuclea, la CAEM, la Cámara de Actividades Mineras, creo que es la sigla, está intentando... La Cámara de Mineros de Canadá, que establece toda una serie de parámetros y estándares operacionales desde el punto de vista ambiental, que son muy exigentes, con auditorías permanentes de terceros. Y entonces en la Cámara se votó por unanimidad que todas las empresas mineras de Argentina vamos a operar con esos estándares. Que me parece que si se explota, digamos, no significa nada para la gente, porque TSM son 3 letras, dependerá un poco de cómo después desarrollemos una estrategia comunicacional para comunicarle al público urbano qué es la minería, qué es el TSM y cómo se opera. O sea, si vos vas a provincias como, yo creo que, y también responsabilidad de las empresas, ¿no? Provincias como San Juan es 80% montañas. La empresa Barrick, ahora es Barrick Shandong, contribuye con el 30% del PBI provincial. 30% del PBI provincial. La provincia es inviable sin minería. Tiene que volver a ser la vieja provincia vitivinícola pobre, ¿no? El hermano pobre de Mendoza. Entonces, y para darte un dato macro, en cuanto a la oportunidad que tenemos, ¿no? Se ataca al agro, que es uno de los pilares del crecimiento, el presidente dijo la minería es el otro. Chile exporta 45.000 millones de dólares anuales en minería, en minerales. Argentina 3.000. Y compartimos los mismos recursos. Entonces creo que hay una oportunidad y también hay una responsabilidad tanto del gobierno como de las empresas de cambiar esta realidad. Muy bien. Máximo. Aldo, ¿me hace una pregunta a vos? Una pregunta que bastante, teniendo la oportunidad que hay bastantes CEOs acá de compañía, me parece que hay una frase de Warren Buffett que dice que la reputación tarda 20 años en construirla y solo 5 minutos para destruirla. Voy al punto de si esta conciencia, hay conciencia en las compañías, sobre todo en los CEOs, que son los sponsors hacia abajo de este tema, porque si el CEO no está convencido de esto, es difícil que la compañía esté consciente. Y voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de años con alguien que venía de una minera, que me dijo, yo tengo que arrancar este nuevo proyecto y tengo a mi lado, como en cualquier nueva gestión, a un contador y a un abogado. Pero también tengo un comunicador, porque yo el error que cometí en mi otra minera no la voy a cometer ahora. Y si eso está cambiando en las compañías, ¿cómo lo ven? ¿Cómo también en el top management, si esto está bajando, si le tienen en cuenta? Y si tienen en cuenta que es el intangible, como decía antes, es el 80% del valor de la acción de la compañía, si lo valoran y lo trabajan, ¿no? Desde mi perspectiva, en mi compañía sí se valora. Yo creo que nosotros, digamos, mi equipo y yo nos sentamos en la mesa de decisión muchas veces en los momentos donde, como vos dijiste, Aldo, la reputación te puede caer en un minuto porque un post en Facebook puede hacer una crisis en un minuto, y nosotros somos parte del comité de crisis o del comité que se reúne justamente para tener una palabra, y una palabra, te diría que la palabra más autorizada, depende del issue, ¿no?, que suceda, a la hora de justamente cuando hay un tema de reputación. Así que yo creo que sí, hoy las compañías no pueden no tener eso en cuenta con todo el mundo
que hoy vive una revolución de las comunicaciones totalmente distinta de lo que era hace 20 años atrás, ¿no? Entonces, si una compañía que realmente tiene mucha exposición, como es el caso de una minera como Barrick o en el caso nuestro, yo creo que si no tiene eso como una prioridad, realmente sus acciones sí se pueden ir en un minuto para abajo. Así que creo que hoy es un punto clave a la hora de resolver cualquier tipo de crisis reputacional. Yo creo que las compañías, creo que el cambio es inexorable y va a seguir sucediendo. Digamos. Y estos casos extremos, como dije, de Barrick, de Barcos, digamos, si ustedes googlean, hay temas reputacionales para la mayoría de las empresas, ¿no? Hay gente que ataca la leche en polvo, hay gente que ataca el café, cómo se cultiva. Bueno, y esto va a seguir sucediendo. Y así como hubo un cambio grande en tema, digamos, en un momento, compliance fue el flavor of the day, digamos, se fortalecieron todas las áreas de compliance en las compañías. Creo que inexorablemente se van a fortalecer todas las áreas y va a cambiar la estrategia de reputación de las compañías. Para ponerles un ejemplo, cuando yo entré a Monsanto no había área que gestionara reputación y asuntos corporativos. Había áreas específicas que se ocupaban de temas muy concretos, o sea, emitir algún comunicado interno, más de índole administrativo, no había una gestión de la comunicación interna. El área de gobierno estaba orientada solamente al regulador que me tenía que entregar el permiso o me tenía que aprobar la nueva tecnología. No había estrategia de comunidad, se operaba comunidad. La planta de Monsanto en Rojas tiene 20 años. Yo, cuando me asumí la posición de asuntos corporativos, fui a ver al intendente, que hacía 10 que estaba. Me dijo que era la primera vez que había venido alguien de Monsanto a verlo. Entonces, todo esto tiene que cambiar y está cambiando. Obviamente, muchas veces los cambios, como sucede siempre en las corporaciones, vienen a partir de crisis, ¿no? Que nos dan las oportunidades de cambiar, ¿no? Pero creo que esto no toca solamente ni a las mineras, ni a Arcos, creo que va a llegar a todas las empresas, y las empresas no están preparadas, te diría, en un 90% para asumir estos desafíos. Sí, en la semana pasada tuvimos un desayuno con Facundo Manes, se trató de arquitectura de las decisiones, y una de las cosas que dijo y me quedó fue que la presencia de lo emocional, la presencia de los sentimientos en el proceso comunicacional es fuertísima y gravísima, ¿no? Seguramente que hay personas que están aquí que tienen alguna que opinan lo mismo que opina uno. Mi pregunta para todos, para Aldo, pero también inclusive para Máximo, que son personas y apellidos de esta gran industria de construcción de marca y de construcción de reputación, y ustedes que están en el ojo de la tormenta, es cómo se revierte ese proceso, cómo consideran ustedes que uno puede lograr penetrar esa carga tan fuerte, digamos, emocional o afectiva, que hay veces que uno no sabe por qué, pero se crea respecto de una hamburguesa de McDonald's o de la explotación del oro, en el caso tuyo, Fernando o Silvina. Así que dejo la pregunta. Lo que considero es que primero hay que pensar en la persona. Hoy se habla mucho de human-centric y hacia eso va todo. O sea, entender, en este caso, el stakeholder. ¿Qué es lo que el stakeholder está queriendo, está necesitando de una compañía? Y vuelvo a reiterar el tema de contexto. En la Argentina, muy distinto a otros países con los que yo tengo relación por la red, en la Argentina a las empresas se les exige mucho. Entonces, en esto hay que trabajar mucho más que en otros países. Y en esto, ¿por qué? Porque hay autoridades que no hacen y no tienen la credibilidad que tienen que tener. Y voy a ir a un punto de mineras o empresas expuestas. Normalmente las mineras, cuando llegan y hacen una inversión, lo primero que dicen es la inversión millonaria y la cantidad de gente que van a emplear. Y es lo primero que los grupos de ataque del otro lado están esperando que uno diga. Lamentablemente esas cifras sí o sí las dicen las autoridades porque quieren mostrar. Pero del otro lado, con la falta de credibilidad que hay en todas las autoridades en la Argentina, y sobre todo el control, que también se habló hoy,
Del otro lado te atacan inversión millonaria y entonces, ¿cómo van a estar poniendo plata en la gente que tiene que hacer el control? Y cuando hablan de la cantidad de gente que van a contratar, dicen, y claro, y contratan tanta gente que va a haber un montón de gente que se va a callar la boca porque está incluido en este proyecto. Entonces, lo que uno tiene que pensar en esos casos, voy a un caso extremo, ¿no? Es esto de human-centric, decir, bueno, pero a la gente que está en la comunidad, ¿qué es lo que le interesa? Y le interesa que la compañía sea sustentable. Entonces, el mensaje que la compañía tiene que ir es de la sustentabilidad. Señora, usted que está ahí y que le van a llenar la cabeza de preconceptos, esto no va a tener ningún problema para usted, para sus hijos, para sus nietos. Usted va a poder vivir, usted va a poder seguir cultivando lo que está cultivando. Y creo que las compañías tienen que hacer ese clic. Y no solamente el clic de entenderlo, sino también de ejecutarlo, o sea, el doble clic. Hoy se habla del doble clic. Y las compañías se preocupan, pero no se ocupan. Y creo que también en eso hay todo un cambio de cabeza que en el contexto argentino lo tenés que hacer o pasás a ser a un costado y otro será el líder en tu sector, ¿no? Sí, hay un tema también que hemos hablado poco hoy, pero seguramente será materia de otro foro, que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Y ese concepto de departamento ya debiera ser un poco anacrónico dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta que cuando hablamos de construcción de reputación, estamos hablando de básicamente una compañía responsable. Con lo cual, ese departamento creo que debería ir en camino de extinción. No es muy lindo lo que estoy diciendo, pero digamos, debería tender a eso. ¿Por qué? Porque las compañías tenemos que ser responsables independientemente de que haya un departamento que lo gestione. Y yo creo que las nuevas generaciones van hacia eso, hacia impulsar organizaciones más responsables desde la organización. Entonces, en ese sentido me parece que es un trabajo también nuestro, el de trabajar e impulsar dentro de la organización actividades que generen interactividad entre nuestro público interno y la dirección de la compañía, porque creo que ninguna marca se construye solamente hacia afuera, sino primero se construye de adentro hacia afuera, teniendo en cuenta un poco lo que veíamos en las presentaciones anteriores, que tiene que ver que cada vez más las marcas terminan siendo experiencias, y esas experiencias no pueden tangibilizarse si realmente quienes producen esas experiencias no están alineadas al concepto, digamos, de la compañía y a la responsabilidad de la compañía. Para ejemplificar un poco lo que decía Aldo, ser más táctica. Nosotros tenemos, vos lo dijiste muy bien, Rodolfo, varios haters, ¿no? Y las redes sociales son perfectas para los haters, para decirnos cosas sobre la hamburguesa. Y una de las cosas que empezamos a trabajar nosotros es trabajar con los fans, con los que sí nos quieren, ¿no? Porque la verdad que nunca vas a convencer a un idealista, como lo que vos decías de Facundo, la emoción de que te odie, te va a odiar y bueno, reconvertirlo va a ser como medio complicado, ¿no? O sea, podés hacer cosas, tratar de influenciar, hacemos muchísimas, pero la realidad es que es más complicado que tratar de fidelizar a los que sí te quieren. Entonces estamos trabajando mucho justamente en refidelizar a los que nos quieren y a través de ellos que sean más la fuerza de los que nos quieren que los que nos odian. Y así tener un balance. Muy bien, Fernando. Yo creo que parece una obviedad lo que voy a decir, pero lo que tenés que tener es un plan. Y a veces es difícil cuando analizás la gestión de reputación ver un plan. Ver un plan significa dónde estoy parado, con data, digamos, dónde estoy, cuál es la realidad que tengo que gestionar, a dónde quiero ir, con objetivos, con KPIs bien concretos, con procesos, incorporar más procesos a la gestión y después desarrollar áreas y estrategias concéntricas, de adentro hacia afuera. Primero concentrándote en tu gente, que muchas compañías se olvidan, la comunicación interna ya pasó a ser una herramienta de comunicación de parroquiales para ser una herramienta de engagement, ¿no?
digamos, tomá cualquier empresa, nosotros tenemos 4.000 empleados, si pudiéramos tener esa fuerza comunicando con sus esposas, con sus maridos, Después, el siguiente círculo es las comunidades donde operás, ¿no? La gente que tenés más cercano, a las que podés influir más, y después los líderes de opinión, y después, y así llegás a la opinión pública, y como decía Aldo, la reputación se construye en un tiempo, ¿no? En un tiempo largo, no es algo, no vas a cambiar y es continuo, digamos. A diferencia de un departamento de ventas que cuando cierra el fiscalía te dice llegaste al objetivo, no llegaste al objetivo. Esto es continuo, es permanente, ¿no? Claro, como asintótico, cuando llegaste te lo vuelven a correr. Yo lamento muchísimo que nos corra el tiempo, Aldo. Queda que vos des tus conclusiones de lo que pasó aquí en la mañana para pasar a la entrega de los premios Líder de Marketing 2017, pero estoy súper agradecido. Me parece que todos ustedes también se quedarán con la imagen de la sensación de querer saber más o preguntarles más, pero vamos a cerrar con tus conclusiones y después pasamos a la entrega de los premios.